Vamos también ahora a compartir acerca de generación creativa o nueva generación. Esto es parte de un proyecto que empezamos a plantear más o menos en torno al año 96. Primero, como hemos compartido, empezamos con Gospel Difusión o Grupo Difusión, que la idea era la difusión del arte, de la música, de las actividades cristianas en los medios de comunicación. Luego fuimos viendo la necesidad de generar un consejo de organizaciones juveniles que se llamó Jóvenes a la Vanguardia. Entonces la idea es que las distintas congregaciones y ministerios que tuvieran un enfoque a la juventud pudieran estar representados y pudiéramos coordinar actividades en conjunto. De ahí fuimos viendo la necesidad también de generar un grupo que fuera, podríamos decir, de impacto, de desarrollo y tener una mayor amplitud, entendiendo de que la juventud no es necesariamente una edad, sino es una actitud, sino es una forma mental. Podríamos decir que Josué, o más que nada Caleb, ya a su tanto estado de edad, él tuvo la juventud para y la valentía de ir y conquistar un territorio que no había sido conquistado y tenía ahí la vitalidad. Vemos personas que tienen quizás 50 años y son muy juveniles, y a veces vemos personas de menos edad que parecen ancianos. Entonces, en sí la juventud va también en un concepto mental. Y veíamos que Dios levantó, si vemos la historia del pueblo de Israel, la salida de Egipto para llegar a la tierra prometida, el pueblo pecó, el pueblo desobedeció a Dios y Dios, el pueblo no respaldó a aquellos que habían sido enviados, como Josué y Caleb y otros, a la tierra y trajeron un informe. Muchos fueron totalmente pesimistas, que curiosamente muchas veces lo que ocurre en nuestro entorno hay pesimismo. No, estamos en el último tiempo, la única iglesia, la iglesia última es la de Odisea, acá estamos en un tiempo de apostasía, y todo ese concepto. No entendiendo que también Filadelfia, que es la iglesia que se refiere a amor de hermanos, que es pequeña, pero dice que nadie, que tiene una puerta abierta, que no ha negado el nombre del Señor, y hay ciertas cualidades importantes de analizar. Eh, entonces Dios necesita y quiere, y su plan es levantar una generación, podríamos decir de jóvenes, una generación que va a estar preparado ya no con una mentalidad de esclavo, ya no con una mentalidad perdedora, ya no con la idea de que el pecado que mora en nosotros no gobierna. No, la palabra de Dios dice que sí, tenemos una influencia, una lucha, pero el Señor ha colocado la ley de Cristo que es superior a la ley del pecado y que nos ayuda a tener la libertad, tener la capacidad de decisión. Dice que Él nos ha dado un espíritu de valentía, de poder, de amor y dominio propio, de la posibilidad de dominarnos. Claro, sí, como dice la carta de Juan, si alguno hubiere pecado, ¿no es cierto? Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos dura un poquito, dice de toda maldad. Sí, confesamos, obviamente, si nos arrepentido, no si tengo un sentimiento de culpa, no, debe haber un cambio, debe haber una instancia de salir, dice de eh, aquel que encubre su pecado dice no prosperará, pero aquel que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dios decía al pueblo de Israel que si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y se convirtiera en de sus manos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero dice, si ellos confesaren, si ellos se arrepintieren, si ellos dejan sus malos caminos. No puedes Dios ayudarte y bendecirte si continúas en tus malos caminos. Solamente hay un sentimiento de culpabilidad y no realmente un arrepentimiento que se muestra de un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de la forma de hablar y vivir, de cambio de decisiones. Entonces, podemos ver, también dice así,
Algunos dicen que no hubiera pecado, dice que la verdad no está en él, se engaña a sí mismo. Entonces, es verdad, vamos a tener luchas, vamos a tropezar, pero que el pecado no se vuelva un deporte. Pero tenemos que, el Señor tiene que transformar nuestra mente, tenemos que cambiar los paradigmas, o mejor dicho, no tener un paradigma, sino tener a Cristo como referencia, la palabra como referencia, y recibir esa valentía para ser preparado para conquistar, para alcanzar, para obtener esos territorios. Dice que toda potestad me dada en el cielo y la tierra, dijo Cristo. Por lo tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas aquellas cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy presente todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Entonces, el Señor recuperó la autoridad de título propiedad de la tierra que notablemente Adán y Eva le habían entregado al enemigo cuando ellos fueron seducidos, fueron engañados y comieron del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento en el mar que contaminó sus vidas, que los intoxicó, que los envenenó, que generó esa separación entre Dios y los hombres y fueron expulsados de huerto de Edén por amor del Señor para que ellos también no tomaran del árbol de la vida y vivieran de esa forma para siempre. Dios quería preparar un plan donde el árbol de la vida, que es Cristo, pudieran ellos ser purificados, ser limpiados, ser restaurados y Dios trabajar eso. Entonces, cuando vinimos y reconocemos nuestra realidad, cuando vemos nuestro pecado, vemos nuestra necesidad y clamamos al Señor, reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él viene a nosotros, viene el Espíritu Santo, nos restaura, debe generar un cambio en nuestra mentalidad para poder ser personas de conquista, donde podamos tener la valentía de ir y alcanzar esos corazones, esas naciones, esos pueblos. Y Dios está levantando a estos que no son meros espectadores, sino personas que toman mano a la obra, personas que están dispuestas a trabajar, personas que están dispuestas a ser discípulos, a los cuales Dios trabaja en sus vidas, personas que están dispuestas a tomar responsabilidades para llevar el Evangelio, personas decididas, personas innovadoras, personas que Dios las unirá para trabajar en conjunto, para llevar el Evangelio a la nación. Eso un poco es lo que es nueva generación. Y generación creativa lo hemos enfocado un poquito más a llevar adelante, podríamos decir, o ser una forma de alcanzar la sociedad a través de los puntos de contacto como el arte, como es la música y distintas áreas. Entonces estamos ahí un poco explicando estos dos movimientos. Vamos a hablar de algunos de sus principios en el siguiente video, algunos de sus planteamientos. Pero en general, ¿por qué hablamos? Primero, entender de que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una misión, nos ha dado una tarea, nos ha capacitado. Dos, poder ver, ¿no es cierto?, todo el potencial que tenemos, todas las herramientas que tenemos para alcanzar ese propósito, para alcanzar ese mensaje. Y tres, cómo protegemos a nuestra sociedad. Entonces, cómo ayudamos a descubrir, ¿ya?, cómo nos capacitamos o entendemos este plan y llevamos adelante y cómo protegemos a nuestra sociedad. En eso continuamos en el siguiente video.